¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es lo que realmente convierte la vejez en una etapa difícil para quienes no se prepararon adecuadamente? No se trata simplemente del cabello encanecido, de las arrugas que aparecen con el paso del tiempo o de la lentitud que se impone en los movimientos. Lo que verdaderamente pesa es la falta de elementos fundamentales que otorgan sentido, conexión emocional y un motivo real para sonreír en los años más avanzados. Existe una idea equivocada y extendida de que llegar a viejo con sufrimiento es inevitable, como si la soledad, el tedio o los remordimientos fueran parte natural del envejecimiento. Pero nada podría estar más lejos de la realidad. La gran diferencia entre una vejez marcada por el sufrimiento silencioso y otra guiada por la tranquilidad y la dignidad no está en grandes fortunas ni en feitos extraordinarios, sino en 6 pilares esenciales que muchas veces ni siquiera se perciben como ausentes. Estos 6 elementos son sencillos, accesibles y poderosamente transformadores. En este video te revelaremos cuáles son esas 6 cosas que toda persona necesita al llegar a los 70 años o más para sentirse plenamente viva, reconocida y con sentido de pertenencia. No estamos hablando de lujos ni de metas inalcanzables. Son aspectos simples de la vida que, cuando faltan, hacen que los días se alarguen dolorosamente, que las noches se vuelvan más vacías y que la chispa interior comience a desvanecerse. A primera vista, pueden parecer detalles pequeños, casi insignificantes, pero bajo esa superficie modesta se esconde la capacidad de reconfigurar por completo cómo se transita esta etapa de la vida. Quédate con nosotros hasta el final, porque no solo vas a identificar qué falta en tu vida o en la vida de alguien que amas, sino que también descubrirás exactamente cómo empezar a recuperarlo. Estas 6 claves no son simples recomendaciones. Sin ellas, la vejez puede parecer hueca, pero con ellas, algo poderoso ocurre. La alegría renace, la confianza en uno mismo se fortalece y se vuelve a encender la memoria de quién eres en esencia, no solo de quién solías ser en el pasado. Y comencemos por el primer elemento: una rutina diaria con propósito. La ausencia de un sentido claro en el día a día convierte cada jornada en una secuencia borrosa. Te despiertas, haces las mismas cosas sin pensar demasiado y al llegar la noche te preguntas cómo pasó tan rápido el tiempo y por qué todo se siente tan vacío. Pero no se trata solo de tener algo que hacer a cierta hora. Se trata de darle estructura emocional y significado al tiempo que vivimos. Incluso la meta más pequeña puede cambiar completamente el rumbo de un día. Piénsalo así. El propósito, aunque sea modesto, actúa como un motor silencioso. No necesita ser algo espectacular o productivo desde el punto de vista exterior. Lo importante es que se sienta relevante para ti. Permíteme contarte la historia de Walter, un mecánico jubilado de 76 años. Al principio, disfrutaba de su retiro como un descanso merecido. No más despertadores, ni horarios ni obligaciones. Pero con el paso del tiempo, su energía comenzó a disminuir, su estado de ánimo cambió y su sueño se volvió inquieto. Lo que empezó como descanso se transformó en una inquietud silenciosa. Cuando alguien le preguntó cómo ocupaba sus días, simplemente guardó silencio. Y en ese silencio dijo más que con 1000 palabras. Los seres humanos estamos naturalmente conectados a los ritmos, a la rutina y al sentido de propósito. Y a medida que envejecemos, esa necesidad no desaparece, se intensifica. Las personas mayores, más felices, no son necesariamente aquellas con más tiempo libre, sino aquellas que tienen metas claras, por pequeñas que sean. Algunos cuidan su jardín cada mañana.
Otros se dedican a leer un capítulo nuevo cada día. Hay quienes escriben cartas, organizan cajones, alimentan aves, llaman a un ser querido o simplemente ordenan sus recuerdos. Esas acciones, aunque parezcan cotidianas, son auténticas anclas emocionales. Una rutina con sentido le da dirección a tu día. Te hace despertar con un motivo y acostarte con una sensación de plenitud. Estimula la mente, activa el cuerpo y mantiene el corazón abierto. Y lo mejor de todo, te conecta con oportunidades para seguir creciendo, incluso cuando creías que todo ya estaba dicho. La conexión humana es una de esas cosas que parecen invisibles hasta que desaparecen. Cuando tienes una rutina con sentido, inevitablemente te conectas con otros, compartes avances, enseñas lo que sabes, escuchas con atención o simplemente estás presente para alguien. Pero cuando esa estructura se disuelve, cuando los días se extienden sin un rumbo claro ni un ancla emocional, la soledad empieza a colarse en los espacios vacíos. No llega como una tormenta repentina, sino como una bruma lenta que lo va cubriendo todo. La sensación de estar a la deriva, sin un propósito claro, sustituye a la experiencia de realmente vivir. Es ahí cuando nace una tristeza peculiar, no por un acontecimiento específico, sino por la pérdida silenciosa del significado. Si alguna vez sentiste ese vacío apagado, ese tipo de tristeza que no grita pero tampoco desaparece, hazte una pregunta, sencilla pero poderosa. ¿Alrededor de qué están construidos tus días? Si no puedes responder con claridad, ahí mismo tienes la pista. El primer paso es elegir una sola cosa, algo pequeño pero constante, algo que puedas hacer cada mañana o cada noche. Algo que te invite a regresar, a continuar, a crear ritmo. Esa única acción puede transformarse en una cuerda de salvación, no solo para mejorar tus días, sino para redescubrir una versión más viva y comprometida de ti mismo. El segundo elemento fundamental es el hábito de mantener la vitalidad física mediante pequeños gestos diarios. La energía corporal no es solamente cuestión de mantenerse en forma, es una forma de seguir conectado con el mundo que te rodea. A medida que el cuerpo empieza a desacelerarse, incluso de forma leve, todo lo demás comienza a sentirse más pesado. Actividades cotidianas como levantarse de la cama, preparar una comida o simplemente salir a caminar al mercado, de pronto requieren un esfuerzo mayor. Y cuando ese esfuerzo no cuenta con el apoyo de hábitos físicos regulares, muchas personas tienden a retraerse, no por pereza, sino porque sus cuerpos ya no se sienten como aliados confiables. Déjame hablarte de Harold, un hombre de 81 años que siempre fue fuerte, activo y trabajador. Pero tras una enfermedad inesperada, dejó de moverse durante unas semanas. Al principio pensó que solo necesitaba descansar un poco, pero esas semanas se transformaron en meses. Sus músculos se debilitaron, sus articulaciones se volvieron rígidas y su confianza empezó a desmoronarse. Actividades que antes le parecían insignificantes, como caminar hasta la esquina, ahora le generaban ansiedad. Lo que Harold no sabía, y que muchos especialistas en salud insisten en recalcar hoy, es que los pequeños movimientos diarios pueden ser más poderosos que los esfuerzos esporádicos e intensos. No necesitas un gimnasio sofisticado, ni pesas profesionales, ni entrenamientos de 1 hora. Lo que verdaderamente necesitas es movimiento que se adapte a ti, a tu contexto, a tu ritmo actual. 10 minutos de estiramiento al despertar, ejercicios con bandas elásticas por la tarde, elevar las piernas mientras te cepillas los dientes. Esas pequeñas acciones, aunque simples, se acumulan y generan impacto.
Estos micro hábitos fortalecen tus músculos, protegen tus articulaciones, mantienen tu circulación activa y, lo más importante, te recuerdan que tu cuerpo sigue siendo capaz. Y cuando recuperas esa sensación de capacidad, algo profundo cambia. La energía regresa, el estado de ánimo mejora y comienzas a mirar el día con ganas en vez de temerlo. Además, esos gestos físicos diarios generan una forma de orgullo silencioso, no un orgullo que busca comparación, sino uno íntimo que dice con firmeza: hoy estuve presente para mí. Muchos adultos mayores enfrentan un obstáculo común. No es que hayan perdido el deseo, sino que han adoptado la falsa creencia de que si ya no pueden hacer lo que hacían antes, entonces ya no vale la pena intentarlo. Ese pensamiento es más dañino de lo que parece, porque la verdad es que no importa si tu cuerpo ya no responde como antes. Lo que importa es que siga respondiendo de alguna manera. No necesitas hacer lo mismo que hacías décadas atrás. Solo necesitas mantenerte fuerte, estable y en movimiento. Eso, por sí solo, ya es una victoria. Y cada vez que decides mover tu cuerpo, aunque sea con suavidad, estás haciendo más que cuidar tu salud física. Estás reclamando tu espacio en el mundo. Estás afirmando con claridad: sigo perteneciendo aquí. Aún tengo caminos por recorrer, cosas por lograr y personas a quienes mostrarme presente. Si has llegado hasta aquí y estas ideas te han resultado valiosas, deja el número 2 en los comentarios. Así sabré que sigues conmigo en este recorrido. Y si todavía no te has suscrito, te invito a hacerlo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Tu apoyo hace posible que sigamos creando materiales que informan, inspiran y acompañan. Y ahora continuemos, porque aún hay más por descubrir. Vamos con el número 3, una de las formas más silenciosas y devastadoras de sufrimiento en la vejez no tiene nada que ver con el cuerpo, sino con el alma. Es un dolor emocional que, a menudo, comienza de manera imperceptible. Una llamada que no se devuelve, una invitación que nunca llega, una pausa más larga entre las visitas. Al principio parece solo espacio, un descanso social. Pero lentamente ese espacio se convierte en distancia y la distancia en aislamiento. Y entonces llega el momento en que la persona empieza a preguntarse si alguien todavía la ve, si su presencia aún importa. La conexión emocional no es un lujo, es una necesidad profunda, especialmente cuando envejecemos. No se trata simplemente de tener gente alrededor, sino de sentir que alguien realmente te conoce, te escucha, se interesa por tu historia. Déjame hablarte de Ruth, una mujer de 78 años, viuda, que durante su juventud siempre estuvo rodeada de amigos. Su casa solía estar llena de risas, de charlas, de vida. Pero con el tiempo, algunos amigos se mudaron, otros fallecieron y sus hijos, atrapados en sus rutinas aceleradas, comenzaron a visitarla cada vez menos. Ruth no solía quejarse, nunca fue de hacer drama, pero por dentro comenzó a experimentar una forma de dolor que iba más allá del físico. Sentía que su historia ya no tenía un oído donde aterrizar, que su esencia se estaba desvaneciendo. Poco a poco, lo que ella extrañaba no era ruido ni actividad constante, era conexión real. Ese tipo de vínculo que surge al reír con alguien que comparte tus recuerdos, al sentarse en silencio con alguien que simplemente está ahí porque le importas. Ese tipo de conexión nos alimenta, reafirma nuestra importancia, nos devuelve el sentido de pertenencia. Nos recuerda que no estamos solos en el mundo. Hoy en día, la ciencia médica confirma lo que muchos han sentido en el corazón. El aislamiento emocional es tan dañino como una enfermedad crónica.
aumenta el estrés, incrementa los riesgos de deterioro cognitivo y puede acortar la expectativa de vida. Pero más allá de los datos, hay una verdad aún más urgente. La soledad apaga la alegría. Convierte los días en un borrón gris, hace que todo cueste más y lo peor de todo, convence a las personas de que pedir compañía es una carga, cuando en realidad es un acto de supervivencia emocional. Conectarse no significa estar rodeado de una multitud o mantener una agenda llena. A veces todo comienza con una única relación constante, una conversación semanal con un vecino, una llamada dominical a un primo, una reunión quincenal con un pequeño grupo de personas. Puede ser un club de lectura, una caminata compartida o incluso una charla virtual. El objetivo no es la cantidad de conexiones, sino la calidad emocional de al menos una. Ser visto por una sola persona puede cambiarlo todo. Y si eso hoy te parece lejano, comienza por lo mínimo. Sonríe a alguien en la tienda, escribe una nota a un familiar, pide ayuda con algo simple, no solo porque la necesitas, sino porque sabes que en ese intercambio vive la posibilidad de conexión. Porque al final del día, todos anhelamos lo mismo: ser reconocidos, hacer falta, ser cuidados. Cuando eso se pierde, la vida no se vuelve necesariamente más difícil, pero sí se vuelve más solitaria. La miseria emocional se instala, no porque la realidad haya empeorado, sino porque ya no se comparte con nadie. Pero cuando incluso el más pequeño hilo de conexión comienza a tejerse otra vez, algo se transforma. El mundo recupera calidez, los días ganan color, y la vida vuelve a tener ese toque de sentido que la hace digna de ser vivida. Ahora sigamos adelante, porque hay otro elemento clave que puede revitalizar esta etapa de la vida: el estímulo mental y la curiosidad. Cuando el cuerpo comienza a desacelerarse, uno de los mayores regalos que aún conservamos es la mente. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, ese regalo queda sin abrir. Se apaga en el fondo mientras repetimos las mismas rutinas, mantenemos las mismas conversaciones y dejamos que la novedad desaparezca de nuestras vidas. Sin desafíos intelectuales, sin la emoción de aprender algo nuevo, la existencia puede empezar a sentirse plana, sin brillo. No es un dolor agudo, sino una especie de vacío silencioso que se expande con el tiempo. Leonard, por ejemplo, era un contador jubilado de 83 años que durante décadas había prosperado resolviendo problemas complejos. Al retirarse, se sintió aliviado. Pensó que por fin tenía el derecho de descansar, pero pronto los días se volvieron repetitivos. Veía los mismos programas, leía los mismos artículos de periódico y se acostaba cada noche sintiéndose más agotado que inspirado. Fue su nieta quien, con un gesto simple, cambió algo. Le regaló un cuaderno de crucigramas. Al principio, Leonard luchó incluso con los más fáciles, pero insistió, y en cuestión de semanas esperaba con ansias ese momento diario. Su memoria se volvió más aguda, su ánimo mejoró y, lo más importante, su curiosidad volvió a despertar. Los expertos en salud cerebral tienen un dicho claro: úsala o piérdela, y no se equivocan. Cuando los expertos dicen que el cerebro necesita estímulo, no lo dicen como una sugerencia ligera, lo dicen como una necesidad fundamental. Así como los músculos se debilitan sin movimiento, la mente también se marchita sin desafío. El aburrimiento no siempre llega de forma ruidosa. A menudo se instala con sutileza, como una neblina silenciosa que se posa sobre los días. Y cuando permanece el tiempo suficiente, empieza a apagar lentamente la alegría, hasta que lo que antes generaba entusiasmo se vuelve una repetición sin emoción. Pero lo hermoso es que lo contrario también es cierto. En el momento en que la mente se activa,
el mundo se expande. Lo familiar vuelve a parecer interesante y lo cotidiano se llena de matices nuevos. Estimular la mente no significa necesariamente estudiar filosofía avanzada ni aprender un idioma extranjero, aunque también podría serlo. A veces basta con abrirse a lo desconocido de formas simples y accesibles. Podría ser leer un libro de un género que nunca habías explorado, aprender las reglas de un nuevo juego, experimentar una receta diferente, escribir tus pensamientos, al final del día, resolver un rompecabezas o simplemente atreverte a hacer preguntas que antes no te habías planteado. Incluso aprender a usar una aplicación nueva en tu teléfono puede convertirse en una forma de despertar tu atención. Lo importante no es hacerlo perfecto, es estar dispuesto a participar, a involucrarte con la vida, aunque el mundo intente hacerte creer que ya viviste suficiente. Y hay algo poderoso que deberías recordar. Mantener tu mente activa fortalece tu capacidad emocional. Una mente despierta se adapta mejor. Ve con más claridad, encuentra sentido incluso en lugares donde otros no lo ven. La curiosidad se convierte en una antorcha interna que ilumina lo que todavía es posible, no solo lo que ya pasó. Algunas personas creen que envejecer significa conformarse con una rutina inmutable, pero eso es una trampa disfrazada de comodidad. El crecimiento personal no tiene fecha de vencimiento. No se detiene a los 60, ni a los 70, ni a los 80. Simplemente adopta nuevas formas. Las preguntas cambian, el ritmo se vuelve más pausado, pero la necesidad de descubrir, de explorar, de sentirse mentalmente despierto, sigue ahí. Siempre ha estado. Cuando decides alimentar esa parte de ti, aunque sea con unos minutos al día, algo profundo ocurre. Te sientes más presente, más lúcido, más conectado con el entorno. Y esa chispa interior, una vez encendida, se convierte en una barrera contra las sombras del aburrimiento y la inercia. Es una forma silenciosa pero poderosa de volver a habitar tu vida con interés y alegría. Si todavía estás viendo este video y estas ideas te han inspirado de alguna forma, por favor comenta el número 4 abajo. Eso me ayudará a saber que estás aquí, compartiendo este momento. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora y activar la campanita para no perderte futuros contenidos. Tu apoyo hace posible que sigamos creando material que informa, inspira y acompaña. Ahora sigamos adelante, porque el próximo punto toca algo profundamente humano: la autoestima y la dignidad. Llega un momento en la vida en que el mundo deja de mirarte con la misma atención. Los cajeros hablan más lento, los médicos comentan sobre ti en lugar de dirigirse a ti directamente. Los miembros de la familia empiezan a tomar decisiones sin consultarte. Y poco a poco, sin que nadie lo diga explícitamente, empiezas a sentirte más pequeño, como si tu valor hubiera expirado, como si fueras apenas un extra en el fondo de las vidas ocupadas de los demás. Pero aquí va una verdad poderosa: envejecer no te hace menos importante. Perder ciertas habilidades no reduce tu dignidad. Y necesitar ayuda no significa que hayas perdido tu autonomía. Lo que realmente causa sufrimiento en la vejez no es la dependencia en sí, sino la pérdida de respeto, de voz, de reconocimiento. Déjame contarte sobre Carol, una exenfermera de 77 años que dedicó toda su vida a cuidar de los demás. Pero, tras una caída, comenzó a usar un andador. Fue entonces cuando notó algo más doloroso que la limitación física. La manera en que los demás empezaron a tratarla cambió. Las conversaciones se desarrollaban a su alrededor, no con ella. Desconocidos. Asumían que ya no podía pensar con claridad. Incluso su familia comenzó a hablarle con un tono condescendiente, como si su fragilidad física significara una fragilidad total.
Carol no tenía problema en aceptar ayuda. Lo que le dolía era la pérdida de respeto. Extrañaba la sensación de ser vista como una persona completa, con juicio, con voluntad. El verdadero desgaste no venía del andador, sino de la percepción ajena que la envolvía como una etiqueta invisible. Y esta es una experiencia mucho más común de lo que imaginamos. Por suerte, también es una realidad que podemos cambiar. Es fundamental que los adultos mayores no solo sean cuidados, sino también vistos, escuchados y respetados como protagonistas activos de sus propias vidas. Cuando una persona mayor es tratada con dignidad, cuando se le pregunta su opinión, se le da elección y se le habla como a un igual, no solo se fortalece su espíritu, también mejora su salud general. La confianza aumenta, el estado de ánimo se eleva y, lo más importante, se preserva la integridad interior que le da sentido a su identidad. Pero cuando ese respeto se pierde, cuando nadie parece mirar o escuchar con atención, algo comienza a apagarse por dentro, no solo en lo emocional, sino incluso en lo físico, porque pocas cosas desgastan más que la sensación de que ya no importas. Y no se trata únicamente de cómo te tratan los demás, también importa cómo tú te tratas a ti mismo. ¿Aún te hablas con amabilidad? ¿Reconoces tu valor cuando te miras al espejo? ¿Te das crédito por la sabiduría, la resiliencia y las experiencias que has vivido? La autoestima no nace de los logros externos ni de la juventud física. Surge del reconocimiento interno de todo lo que has atravesado, lo que amaste, lo que perdiste, lo que aprendiste, lo que superaste. Cada arruga tiene una historia, cada cicatriz un nombre. Cada día en el que eliges presentarte ante la vida, incluso con cansancio, es un acto silencioso de valentía. Así que si alguna vez el mundo te ha hecho sentir invisible, recuerda que tu valor nunca dependió de lo rápido que caminabas o de cuánto podías cargar. No se trató nunca de títulos o de apariencia, sino de presencia, de quién eres ahora tal como eres y de cuánto aún tienes para ofrecer. Eres necesario, eres valioso y sigues siendo profundamente digno de respeto. Ahora pasemos a algo tan vital como el aire, el sentimiento de ser necesario para alguien o para algo. Hay un tipo de vacío que no se parece a la soledad, sino que va más allá. Es un vacío que se instala cuando sientes que ya no eres esencial, cuando nadie te pide consejo, cuando tu presencia parece prescindible. Esa sensación de ausencia, de propósito, es una de las cargas más pesadas que puede traer la vejez, porque en el fondo todos queremos lo mismo, ser importantes para alguien. Déjame contarte sobre Frank, un hombre de 84 años que construyó una familia, levantó un negocio y fue una figura clave en su comunidad. Pero en sus últimos años, después de perder a su esposa y ver cómo sus hijos se mudaban lejos, algo en él comenzó a cambiar. Claro que sus hijos aún lo amaban y a veces llamaban, pero las interacciones cotidianas, las pequeñas peticiones, los favores espontáneos desaparecieron. Nadie le pedía ayuda con nada y poco a poco Frank comenzó a sentirse como si ya no hiciera falta, como si el mundo funcionara igual o incluso mejor sin él. Hasta que un día el hijo de un vecino comenzó a pasar por su casa después de la escuela simplemente para conversar. Frank escuchaba sus ideas, compartía historias, comentaba sus dibujos. Solo eran 15 minutos, un par de veces por semana, pero lo cambiaron todo. De repente, Frank tenía una razón para prepararse, algo por lo que esperar, alguien que lo necesitaba, no por lo que él había sido, sino por lo que todavía era. Estudios muestran que sentirse útil, incluso en cosas pequeñas, puede reducir la depresión, prevenir el deterioro cognitivo y hasta prolongar la vida.
Pero más allá de la ciencia, está la experiencia humana. Saberse necesario renueva la esperanza. Te da una razón para salir de ti mismo y reconectar con el mundo exterior. Y lo más hermoso es que ese sentimiento no siempre viene de la familia. A veces es un perro que espera su paseo diario. A veces es el amigo que cuenta con tu llamada. Es ese grupo de voluntariado que te extraña cuando no apareces, o ese vecino que se anima solo con verte asomar por la ventana. Lo importante no es cuántas personas dependen de ti. Lo esencial es que haya al menos una sola, que valore tu presencia. Y si estás ahí pensando, ya nadie me necesita, quiero retarte a cuestionar eso. Porque siempre hay alguien que puede beneficiarse de tu compañía, de tu historia, de tu generosidad. Alguien más joven, alguien solo, alguien que atraviesa una lucha. Incluso extender una palabra de aliento a quien lo necesita puede iniciar un nuevo ciclo de conexión. Cuando te sientes útil, empiezas a mirar tu vida desde otro ángulo. Te sostienes con más firmeza, te importa más y, poco a poco, te vuelves a sentir parte del mundo, porque la verdad es que jamás dejamos de necesitar sentirnos necesarios. La necesidad de sentirnos necesarios no desaparece con el paso del tiempo. Sigue allí, latiendo en silencio, esperando ser reconocida, y cuando esa necesidad se satisface, incluso de manera sencilla y silenciosa, la vida se transforma, se vuelve más dulce, más plena, infinitamente más valiosa. Si todavía estás aquí, viendo este video y sintiendo que estas ideas han resonado contigo de alguna manera, te invito a comentar el número 6 aquí abajo. Así sabré que estás conmigo hasta el final. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es un buen momento para hacerlo. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo mensajes que informan, inspiran y acompañan. Y ahora tomémonos un instante para reflexionar juntos. Si llegaste hasta este punto, quiero que hagas una pausa. No solo para pensar en lo que has escuchado, sino en lo que has sentido. Tal vez algo se removió dentro de ti. Quizás alguna de estas 6 claves te resultó incómodamente familiar. O puede que hayas descubierto que aquello que te falta no es tan complejo como imaginabas. Porque la realidad es esta. La vejez en sí misma no tiene por qué ser una etapa de miseria. Lo que la vuelve sombría es la ausencia de aquello que nos hace sentir vivos. Repasemos, no desde la mente, sino desde el corazón, una rutina con propósito que le da forma a tu día. Hábitos físicos sencillos que recargan tu energía. Conexiones emocionales que te recuerdan que no estás solo. Estimulación mental que mantiene tu mente despierta. Autoestima que preserva tu dignidad. Y ese sentimiento profundo de ser necesario para alguien o para algo. Ninguno de estos elementos requiere un estado físico perfecto, ni una agenda llena, ni la energía de la juventud. Solo requieren intención. Y el valor de acercarte poco a poco a lo que tu espíritu ya sabe que necesita. Estas 6 cosas no llegan haciendo ruido, no llaman la atención. Pero cuando están presentes, algo dentro de ti se enciende, y cuando están ausentes, lo sientes en lo más profundo, aunque no puedas explicarlo con palabras. Por eso quiero dejarte con esta idea. Nunca es demasiado tarde. No importa si tienes 60 o 90 años. Hoy puede ser el día en que comiences a reconstruir aquello que ha estado faltando. Solo hace falta una acción pequeña, un hábito nuevo. Una llamada telefónica, una decisión firme de honrar tu valor, incluso si nadie más lo ve todavía. Gracias por haberte unido a nosotros hoy. Nos encantaría saber de ti. Deja un comentario abajo contándonos qué aprendiste en este video y cómo planeas aplicarlo en tu vida. Tus pensamientos nos importan. Compartirlos no solo te beneficia a ti, sino que también puede inspirar a otros.
Leer cada mensaje nos llena de ánimo y motivación para seguir creando contenido con sentido. Si este video te ha sido útil, por favor dale me gusta, suscríbete y compártelo. Tu apoyo hace una gran diferencia. Gracias por vernos y esperamos encontrarte nuevamente en el próximo video.